¿Mande? ¿Qué es una ecuación de primer grado? ¿Cuánto está la GB? ¿De qué te ríes? Ay, María. No llega el maestro. Ay, llegó el maestro. ¿Nos hacemos más para allá? ¿O ahí estamos bien? ¿Nos hacemos más para allá o ahí estamos bien? Pero guárdalo, ¿no? No se lo voy a quitar. Sí se lo voy a quitar. ¿Y por qué tapas la respuesta? No me digas. ¿Segundo grado no, verdad? ¿Por qué es conversión de unidades? No, eso. Ah, eso de ahí. Ah, ya. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo que? Así o fácil. A ver, tápala. Tápala. Yo me espero. Más 3. Ahora, como estamos Son las más fáciles. Y las más difíciles son las de tercer grado. O las de segundo grado. ¿Este venía en el libro de Galdós? ¿Sí? Ah, de ahí la sacaste. ¿Te gustaría ser amigos con él? Son muy desmadrosos. ¿A poco sí? ¿Y eso? No que estabas al 100. No que estabas al 100. Pero ya se me va. Tómate un bol. Agarra tu ya salimos de clase.
Rebotaba el freno porque pasa el tipo de la trabajadora. Ajá. Sí, te lo botan a no mames. Oye, pero son chapas, ya se les está despintando. Que son chapas, ya se están despintando. Verga. Nomás este fue. Ya me quedé. Buenos días. ¿Sí no es el maestro que vino a poner el billete? No. Ah, sí, es cierto que es eso. A ver, ahora que esto. ¿A poco? Sí. Se me hace que no. Como lo hiciste acá. Ahorita. Bueno, vamos a continuar con la introducción histórica de la física. Bueno, entonces, esencialmente, hasta antes de 1920 se consideraba que el estudio de la física estaba restringido únicamente a ciertas áreas, ¿sí? Solo se estudiaron hasta antes de ese año fenómenos físicos que tenían muy poca conexión entre ellos, ¿sí? Y principalmente los temas eran la mecánica, el electromagnetismo, el calor, el sonido y la óptica, ¿sí? Este tipo de fenómenos eran sucesos que ocurrían en la naturaleza y era fácil de observar, ¿sí? Por eso son los más estudiados y pues no había equipo, no había nada, todo lo que funcionaba ahí eran los sentidos, ¿sí? Entonces, como podías ver, por ejemplo, en el caso de los astros que se mueven, los objetos que se mueven, los objetos que caen, entonces a eso se restringía. En el caso del electromagnetismo, pues cuestiones como por ejemplo de que el cabello se te electrifica cuando está muy seco, porque hay un desprendimiento de carga. Bueno, no lo sabían en ese momento, pero empezaron a observar este tipo de fenómenos. Los rayos, por ejemplo, cuando llovía, pues la gente los observaba y decía, ¿qué cosa es electricidad? ¿Y por qué? Pues no sabemos qué cosa es electricidad, pero es algo que quema a alguien. Si le cae a alguien, lo quema, ¿no? Parte un árbol, se cae en un árbol. Entonces empezaron a observar ese tipo de fenómenos. El calor, por ejemplo, cuando desde que descubrieron el fuego, se dieron cuenta que el fuego generaba calor. Y el sonido, ¿no? El sonido y el sentido de la vista, que tenía que ver con la óptica. Entonces, principalmente, el estudio de la física se redujo a todo eso hasta antes de 1920. ¿Sí? Obviamente, entre todo eso, el evento físico más común es el movimiento, ¿sí? Es con lo que arranca toda la física, por eso todos los grandes pensadores de la antigüedad, Galileo, Newton y todos los que dejaron memoria de lo que hicieron, lo primero que empezaron a estudiar es el movimiento, ¿no? Y tratar de dar explicaciones de por qué las cosas se movían, ¿no? Entonces, de ahí fue una época que, si la queremos resumir, pues quizás fueron unos 300 años en donde se tiene registro de todo eso, aunque sabemos que mucho más tiempo atrás pues ya existía investigación por parte de la gente que se dedicaba a hacer observaciones, ¿no? Desde la época de los griegos, los romanos, aquí nuestros ancestros,
los mayas, los aztecas principalmente, pues todos eran observadores y medían cosas, tenían su propio sistema de numeración, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, después de 1920, se da una subdivisión que ahorita vamos a aclarar, que desde mi punto de vista es una división mal hecha, ¿no? Porque dicen, después de 1920 aparece una rama que se le empezó a llamar física moderna, como diciendo eso ya que estudiaban antes es atrasado y todo lo que hay que estudiar ahora es física moderna. Sin embargo, las ramas clásicas es necesario mantenerlas presentes porque sin ese entendimiento pues no sería posible hablar de física moderna, ¿sí? ¿Qué cosa es eso? Pues no es otra cosa más que los fenómenos cuánticos a nivel atómico, ¿sí? Y además, siempre, más bien el sentido de física moderna, se le tiene que dar a esta situación, que sería la física contemporánea, ¿sí? La física contemporánea es un proceso que todo el tiempo está en desarrollo, ¿no? Actualmente ustedes saben que tenemos ya un gran montón de bondades tecnológicas que nos hacen la vida más fácil, ¿no? Ayer les comentaba que en mi época, cuando yo iba a la universidad, no había computadoras personales, el único que tenía computadora era el director. Nosotros, si queríamos hacer algún cálculo, teníamos que pedir prestada una calculadora de este tamaño en el laboratorio de física. Hoy, por cierto, solo era una marca, la marca Casio. Japonés era lo único que existía. Entonces, eso es hace 40 años. Sin embargo, ahora nosotros tenemos una serie de dispositivos, todos tienen que ver con la física y con la tecnología que se está desarrollando. Y alguien podría pensar pues, que ya llegamos al límite, que ya no hay nada que estudiar. Mentira, siguen apareciendo cosas y tenemos que seguir estudiando para mejorar el desarrollo de la humanidad. Casi siempre es para eso. Aunque, por ejemplo, en el capitalismo, pues, lo que se hace es desarrollar eso para generar riqueza, ¿no? El que logra tener suerte y hace un descubrimiento así bastante importante, pues se hace millonario, ¿no? Por ejemplo, que inventó el sistema operativo, ¿cuál es este? El que le copió al Apple. Ajá. Por aquí lo hicieron y se distribuyó en todo el mundo y se hizo de millonario, ¿no? Y por ejemplo, actualmente ahorita con la inteligencia artificial, ayer acaban de anunciar un producto nuevo que tiene que ver con el software libre, ¿sí? El software libre que permite generar muchos asuntos que ahorita se tienen en las redes sociales, en donde uno tiene que pagar por bajar información y mandar información. En todas partes te cobran, ¿sí? Y por ejemplo, los chinos ayer acaban de lanzar una plataforma en donde el código que hicieron es código abierto. Entonces tú lo puedes agarrar y lo metes a tu página y desde ahí puedes hacer lo que quieras. A partir de ayer, no sé si se enteraron. Es el equivalente a que, pues, no sé, el ejemplo más burdo, ¿no? La coca, ¿no? A todos nos gusta la Coca-Cola de tomate. Sí, es sabrosa la Coca-Cola, ¿no? Y todo el mundo en el planeta anda buscando la manera de copiar la fórmula de Coca-Cola, ¿no? Aquí conocemos, por ejemplo, el Big Cola, ¿no? La Pepsi Cola, y hubo un tiempo que aquí en México hicieron otro, creo que fue la cooperativa Pascual, que hizo una que se llamaba Mexicola. Y todos tratando de imitar a la Coca-Cola, ninguno le llega, ni siquiera a la Pepsi, ¿no? El sabor no es el mismo. Bueno, pues el ejemplo, el símil que quiero plantear es que es como si alguien viniera y te dijera, ¿quieres una Coca? Sí, pero te cuesta de lata 15 pesos y en el Oxxo 20, ¿no? Y te cuesta dinero. Y es como si alguien viniera y te dice, ¿quieres
una coca, sí. A ver, prueba esto, a ver a qué te sabe, ¿no? Y te dan una bebida y dices, oye, pues esto es Coca-Cola. Sí, ¿y cuánto cuesta? Nada, es gratis. Entonces, de ese tamaño es el garrotazo que le acaban de dar los chinos a los gringos. ¿Sí? Y su economía, por ejemplo, todas las empresas que tienen que ver con herramientas y pequeñas herramientas que hay en las redes sociales principalmente, se están cayendo, sus acciones se están cayendo, porque ya les liberaron eso. Entonces, cualquiera que tenga un mínimo entendimiento de computación, pues va a poder abrir una página y desde ahí va a poder hacer sus cosas sin necesidad de que tenga que estar consumiendo, ¿no? Es por eso les decía que es el equivalente a que ahorita tuviéramos una paquetería como el Windows, que fuera libre, que no tengas que pagar licencia y de ahí puedes hacer todo lo que quieras, ¿sí? Y lo sorprendente de todo eso es que todo eso viene como origen de todos los estudios que se vienen haciendo desde la Edad Media. Todo está conectado. Por eso es que decir que hay una física moderna y una física clásica no tiene sentido. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Pues porque fíjense cómo está constituido el átomo, cómo empezó, ¿no? Cuando nosotros solo usamos los sentidos, si nosotros queremos hablar del oro, por ejemplo, ¿alguien trae un anillo de oro? ¿Una cadena o algo? Nadie. Un arete. Bueno, imagínense que este es un granito de oro, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es lo que estudiamos, este granito de oro, si lo suelto se cae, entonces se mueve. A esto se restringía lo que se le llama física clásica. ¿Sí? Si digo, si lo trato de machacar con la mano, no puedo, ¿no? Está bien duro, dicen, pues quién sabe qué tendrá dentro. Si agarro y me lo meto a los dientes y lo quiero remoler, tampoco es posible, ¿no? Está bien duro. Pero se parece a un grano de sal, pues sí, la sal la metes y te la masticas, ¿no? Pero este no. Entonces tiene una serie de propiedades que dicen hay que estudiar. Necesitamos saber qué cosa tiene adentro. Y qué cosa viene después, a partir de 1920. Pues que empiezan a saber que si yo le doy un pellizquito aquí, un puntito tan pequeño, y lo agrando, voy a darme cuenta que ese pequeño puntito está formado por estos pequeños círculos, que después dijeron que eran átomos. ¿Sí? Y un montonzote, millones en un pequeño punto. Y luego dicen, pues ya avanzamos, ¿no? Ya sabemos qué cosa tiene, entonces estas cosas son las que han de estar bien duras, por eso no podemos masticar un pedacito de oro. ¿Y qué se van dando cuenta después? Cuando agarran y pueden observar 30 años después un átomo en un microscopio. Tuvieron que esperar más o menos esa cantidad de años para que puedan observar un átomo y dicen, no, pero es que mira, el átomo adentro tiene un montón de porquerías, quién sabe qué será. ¿Sí? Y otra vez pasa otro tiempo y dicen, bueno, vamos a darle un nombre a este conglomerado de cosas, vamos a llamarle que es el núcleo porque está dentro, ¿no? Y luego se dan cuenta que dentro de este núcleo, todas estas cosas que aquí las distingue con colores, dicen, pues se comportan de manera diferente, ¿sí? Entonces unos son neutrones, otros son protones, y hay unos que andan ahí como moscas volando, que quién sabe qué cosa será. Dicen, pues esos son los electrones. Le dan nombres, ¿sí? Y entonces cada vez va avanzando. Y ya después, más todavía ya a principios de este siglo, se dan cuenta que los neutrones a su vez tienen tres cosas adentro, que se llaman quarks. ¿Sí? De estos quarks ya pudieron detectar físicamente dos. Hay uno que todavía no saben qué es y cómo se comporta. Que no sé si ustedes han escuchado que le dicen la partícula de Dios. Porque dicen que en el momento que sepan cómo se comporta ese quark, van a saber cómo es que se creó en realidad el mundo tal y como lo conocemos. ¿Sí? Y ya está cerca eso.
pero ahí hay una frontera de conocimiento espantosa. ¿Cuándo será? ¿Quién sabe? Pero fíjense cómo todo esto, nada más para tratar de explicar por qué no me puedo masticar un pedazo de oro, fue desarrollando todo esto y va salpicando de conocimiento y de tecnología para que se le va dando aplicaciones a muchas cosas. No sé si ustedes sepan, pero por ejemplo los láseres estos que compramos en la calle para andar jugando y todo eso, el primer láser, cuando hizo la teoría un fulano, hizo su tesis de doctorado, lo pusieron a estudiar qué pasaba si tú encierras un montón de átomos de cierto nombre, cianuro de galio mezclados con otro material, y dicen, los vamos a meter a que estén oscilando, que se estén chocando entre ellos a velocidades casi cercanas a la velocidad de la luz, y vemos que resulta. Bueno, pues después de tantos chocos y todo eso, llega un momento en que se empiezan a concentrar, se concentra tanto la energía y la luz empieza a salir mucho más potente que lo que debería de salir. Y entonces se dan cuenta que eso le empiezan a llamar radiación estimulada, porque eso solo se puede lograr cuando los pones a pelear entre ellos. Y él pues, se aventó la matemática, terminó su tesis, entregó los resultados, se graduó, se fue a trabajar a donde tenía que trabajar, y una de las preguntas del jurado fue, oye, ¿y para qué puede servir eso? Y él dijo, pues yo no sé, él me dijo que lo hiciera. Ahí está sentado mi asesor, pregúntenle a él. Le preguntan al asesor, dice, no, pues es que es una curiosidad porque pues, queremos saber qué es lo que pasa, a ver si se reproduce con lo que sucede en la teoría cinética de los gases y todo ese tipo de rollos que ya estaba más conocido. Ninguno pudo dar la respuesta, entonces se quedaron con eso. No sabemos para qué sirve. Y 20 años después, la ingeniería lo desarrolló y lograron construir el primer láser. Y entonces a esa persona por eso le dieron el premio Nobel, por haber hecho la matemática. Yo no me acuerdo de su nombre en este momento. Incluso la publicación de su tesis se la rechazaron cuando la llevó y la quiso publicar para... Pues en esos tiempos el que publicaba algo le daban algún incentivo por ser científico y todo eso, como existe hoy, ¿no? Hoy también hay incentivos para los que hacen publicaciones. Sin embargo, se lo rechazaron porque el jurado que revisó el trabajo dice, pues si tú no sabes para qué sirve, que lo hiciste, nosotros menos, entonces va para atrás. Y 20 años después le dan el premio Nobel. Bueno, esa es la historia de todo esto. Bien, esto nos lleva necesariamente a preguntarnos entonces la pregunta del millón obligada, ¿qué es la física? ¿Sí? Si ustedes se meten al internet, abren libros, buscan por todos lados, se van a encontrar 1,000 posibles definiciones de qué cosa es la física, dependiendo desde dónde lo estén viendo, ¿no? Entonces, pues lo único que nos conviene a nosotros pues, es hacer una conjetura. Por ejemplo, yo aquí traté de hacer un pequeño resumen pues, de lo que a mi parecer entiendo, ¿no? Por eso pongo ahí nuestro punto de vista. Cuando digo nuestro, espero que ustedes lo adopten, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Que la física es una ciencia cuyo objetivo es estudiar los componentes de la materia y sus interacciones mutuas. En función de estas interacciones se explican las propiedades de la materia en conjunto, así como los otros fenómenos que observamos en la naturaleza. ¿Sí? Está muy general todavía, pero digamos aterriza un poquito toda la discusión que se da en torno a decir qué demonios es la física. ¿Sí? Y ya de ahí la siguiente pregunta obligada es decir, bueno, si dices que la física es una ciencia, las otras ciencias, ¿qué onda? ¿Cuáles son? ¿O solo la física es ciencia? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuáles otras ciencias han escuchado hablar de ellas? Química. Ciencias ocultas, la biología, las ciencias sociales,
la biología, dijeron, la química, ¿no? Las matemáticas serán ciencia. Bueno, esa es la discusión que quiero abrir ahorita. ¿Sí? Entonces, ¿puedo pasar a la siguiente? Entonces, fíjense. De ahí decimos la otra pregunta obligada. ¿Cuál es entonces el objetivo de la física? Y otra vez, el objetivo de la física va a depender de lo que tú quieras hacer. Si tú estás como en esa época antigua en donde los que hacían investigación científica solo lo hacían por curiosidad, algunos lo hacían por curiosidad porque eran gente de dinero, no tenían que trabajar, no tenían que hacer, y entonces dicen, pues está chido estar midiendo esta estrella que cuando fue su cumpleaños mi mamá se veía ahí, y hoy que yo voy a cumplir años ya está aquí, ¿no? Dicen, estaría chido observar, sucederá lo mismo el año que entra, y pues ahí estaban, ¿no? Era gente que no tenía nada que hacer. Los otros que hacían ciencia pues eran los monjes, ¿no? Los que los metían a estudiar en un convento, por ejemplo, estaban estudiando religión, filosofía y todo eso, y por ahí se topaban con ideas que tenían que ver con los primeros pensadores de la ciencia, y entonces también les llamaba la atención empezar a hacer cosas, mediciones, tratar de observar, criticar y todo eso, pero ellos desde otro punto de vista, ¿no? Porque ellos desde el primer día que llegan les dicen aguas, porque aquí el chingón es Dios, ¿no? Entonces tienes que ir por la derecha, ¿no? Todo lo que hagas, todo lo que digas, todo lo que es porque Él lo permite, ¿no? Entonces, su intención de hacer ciencia era para tratar de explicar todos los dogmas que pues, ellos leían, veían y trataban de entender en su formación, ¿sí? Y después había un tercer grupo que eran los príncipes, los reyes, todo lo que existía en Europa, ¿sí? Principalmente en Europa medieval, ¿no? Los monarcas, por ejemplo, tenían sus hijos, sus descendencias, pues también no hacían nada, hasta la fecha creo que no hacen nada, ¿no? Los españoles mantienen a una familia de monarcas que incluso gobiernan y no hacen nada, no son parásitos para la sociedad española. Y no sé qué otros países europeos también tienen monarquía. Inglaterra, creo que Dinamarca, y todos esos les han hecho creer que son de sangre azul y que por eso no tienen que hacer nada y los tienen que estar manteniendo sus... No, y fíjense ahora sí que lo sorprendente es que la gente está contenta con eso. Es más, se ofenden si tú les dices, hablas mal de su reina o de su rey. No te atrevas a darle respeto al rey. Entonces, así es su idiosincrasia, pues, es cosa de ellos, ¿no? Entonces, ese era el tercer bloque que también hacía ciencia, pero por curiosidad, por simple hobby, ¿no? Es como ahorita el que está estudiando ingeniería y le gusta la guitarra y ahí se pasa tocando, sacando rolas, y el día que se junta con los cuates es el que lo llaman todos porque es el que canta y es el que lleva la guitarra, ¿no? Es un hobby, está bien. Entonces estos lo hacían la ciencia por hobby. Entonces, el objetivo, diríamos que de la física es descubrir las diferentes interacciones de la materia, las cuales principalmente son, porque eso solo es lo que le daban los sentidos, gravitacionales, electromagnéticas y nucleares. Y además, expresarlas cuantitativamente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no basta con que yo les diga, mira, esa estrella cuando fue el cumpleaños de mi mamá estaba ahí, y mañana que va a ser mi cumpleaños está aquí, ¿sí? Yo cuando cumplo años, el 24 de febrero, y ella cumplió años el 23 de diciembre, entonces del 23 de diciembre para el 24 de febrero ya transcurrieron 2 meses, ¿sí? Entonces, quiere decir que el movimiento que realiza estrella de aquí para acá se tarda en hacerlo 2 meses. Y dicen, bueno, sí está a todo dar, pero nos gustaría verlo en un modelo matemático para que, pues eso podamos ver que en realidad es cierto, que siempre se va a mover así. Porque ¿qué pasa si se le ocurre el próximo año
moverse de manera diferente. Y entonces ahí es donde entra esto, que tenemos que expresar lo que observamos de manera cuantitativa. Y no hay otra manera de expresar las cosas cuantitativamente más que metiéndole un modelo matemático. ¿Sí? Esta fórmula que todos conocemos de que fuerza igual a masa por aceleración es un modelo matemático que describe cómo se comporta la fuerza que siente un objeto que tiene masa m y se mueve con una aceleración a. Es un modelo matemático. Esta otra formulita que aprendimos en la prepa, velocidad igual a distancia sobre tiempo, es otro modelo matemático, ¿sí? Que me dice cómo se comporta la velocidad de los objetos en función de la distancia que recorren y el tiempo que se tarda. Otro modelo matemático. Entonces esto nos lleva a esta pregunta que les decía. ¿Ok? Dijimos que la física está arriba de la cadena alimenticia. Le sigue la química, ¿sí? Porque si queremos hablar de química, decimos que la química, esta es mi interpretación, ¿eh? Si lo veo un químico se encabrona y dice, no, está por aquí. Por eso aclaro, ¿sí? Aquí está arriba en la cadena alimenticia la física. Y ya saben a qué se dedica la física, ¿no? Ya lo comentamos. ¿A qué se dedica la química? Según yo, trata básicamente de la aplicación de las leyes de la física a la formación de moléculas y los variados métodos prácticos de transformación de ciertas moléculas en otras. ¿O no eso es lo que hace la química? Sí. Entonces, ahí les encargo que me defiendan con los químicos. Después de la química, según yo, está la biología. ¿Sí? ¿Qué cosa es la biología? Según mi entender, se basa fundamentalmente en la física y en la química. ¿Para qué? Para explicar los procesos que ocurren ¿en dónde? ¿Es cierto o no? Por ejemplo, cuando ustedes ven que nace una plantita y se empieza a poner verde, tratamos de decir por qué se puso verde, ¿no? ¿Y cuál es la explicación? Ajá. Sí, pero hay otra manera de decirlo. La sustancia que trae la clorofila con la acción de los rayos del sol le empiezan a dar la pigmentación verde. Y ni siquiera es verde. La vemos verde porque es un efecto óptico. Porque a la hora que le llega la luz del sol, absorbe la luz del sol, la cual es luz blanca, y solo rebota la luz verde, y es la que llega a nuestros ojos. Y eso es física. La otra luz la absorbe, se la queda, y solo rebota lo que quieren. Ustedes ven mi camisa blanca porque las fibras de esto están absorbiendo todo el resto de la luz, están reflejando la blanca. Bueno, casi no absorbe. Por eso ven que cuando vamos a un lugar caluroso hay que vestirse así, ¿no? Para que no sentamos calor. ¿No sabían? ¿Qué pasa si se ponen una camisa negra? Se andan quemando, ¿no? Porque lo negro absorbe casi todo. Entonces no reflejas nada. Aquí estoy reflejando como un 90% de la luz que está llegando a mi camisa, ¿sí? Entonces, ahí está metida la física. Por eso es que decimos que la biología está en el tercer escalón, ¿sí? Y ya por último, lo que a ustedes les interesa es las aplicaciones. Bueno, esto lo hacen los científicos, esto los científicos, esto los científicos. Y entonces luego, ¿dónde estamos nosotros? Queremos ser ingenieros. Ah, pues es la aplicación de estas cosas, la aplicación de los principios de la física y de la química a ¿qué tipo de problemas? Prácticos. Esa es la palabra clave en un ingeniero. Ustedes van a resolver problemas prácticos.
Claro, no quiere decir que si alguien es curioso no tenga que meter sus narices en curiosidades, pero casi el 100% de los ingenieros los contratan para que hagan cosas prácticas, que funcionen mañana, que no como el de láser, que dentro de 20 años le encuentran una aplicación. ¿Sí? ¿Y en dónde sucede eso? En investigación y desarrollo, así como en la práctica profesional. ¿Qué es la práctica profesional? Pues un ingeniero que ya está ahí en una planta de producción haciendo cosas, ¿sí? En las diferentes ramas de la ingeniería. Entonces, no sé si esto les da un panorama de cómo está, digámoslo así, la cadena alimenticia de lo que es esta pirámide de conocimientos, ¿sí? Pero se nos está olvidando una que dijimos, las matemáticas. ¿Por qué no están aquí? Están en todos. Exacto. Entonces, ya para terminar, dice, vamos a rematar. La importancia de la física, entonces ahora sí, porque esa fue la pregunta de la que partimos. Proporciona técnicas que pueden utilizarse en casi cualquier área de la investigación pura y aplicada, conjuntamente con el desarrollo tecnológico. No solo hacen avanzar el conocimiento que existe de la naturaleza, sino que está contribuyendo al progreso social de la humanidad. ¿Sí? Este casi, lo quería subrayar, pero mejor lo explico. ¿Sí? Dice que la física mete sus narices en casi todo, y ese casi significa que a lo mejor hay un 1% de cosas en donde la física no puede entrar. Pero eso todavía está en el aire, ¿sí? Por ejemplo, cuestiones éticas, ¿sí? La física no tiene nada que hacer en las cuestiones éticas. Pues esa es la creencia que tenemos todos, ¿no? Pero por ejemplo, si ustedes, quienes van a estudiar software, imagínense que los ponen a hacer un programa, a escribir un programa que controle los semáforos en una ciudad, ¿sí? Y los semáforos, por ejemplo, tienen que ser semáforos inteligentes, que cuando vean que está pasando mucha gente, el tiempo de rojo lo alargue para que le den chance de pasar a la gente y hagan que los carros esperen. Y de repente cuando vean un discapacitado, pues igual actúen para que lo dejen pasar, pero todo eso ustedes lo tienen que escribir en el código, ¿sí? Pero imagínense qué resultaría si ahí ven cuestiones que tienen que ver con la ética de la gente, ¿no? Por ejemplo, si un chofer ve una persona de la tercera edad y no la deja subir o no la deja pasar, ¿sí? Y le dice, ¿sabes qué? Los semáforos tienen que ser inteligentes, tienen que tomar una situación de la infracción que está cometiendo un conductor, por ejemplo. Queremos que todo eso incluya el programa, ¿sí? Para eso se llaman semáforos inteligentes. Entonces, el algoritmo que tú metas tiene que tener cuestiones éticas, ¿no? ¿Sí? De decir, bueno, ¿quién es más valioso? Bueno, peor, o se las pongo peor, ¿sí? Imagínense que el carro ya viene a 100 por hora y aparte de eso el carro trae también un sistema inteligente que le permite frenar si es que el conductor viene chateando o texteando y el carro ve que van pasando personas, ¿sí? Pero como es muy rápido el algoritmo, de repente ve que todos aquellos no los va a atropellar, pero queda un niño y un adulto y dice, ¿a quién me llevo por de frente? ¿Qué tipo de elección es? Ese problema no está resuelto, compañeros, porque es una cuestión ética. Tiene que ver con un chorro de cosas que ni la misma ética lo puede explicar. O sea, tú como ingeniero programador, ¿qué orden le vas a dar a tu algoritmo? Ah, pues si es un chavito, sálvalo y llévate al mayor, no al adulto, ¿sí? Entonces el algoritmo aprende, si estás usando inteligencia artificial,
aprende que eso es lo que, porque tú le estás enseñando ética, ¿sí? Pero ahí te la pongo diferente. Entonces ahora si ves un chavito, un ancianito, ¿a cuál? A los dos conozco. Pero el problema se puede ir complicando porque le dices, pero yo le voy a agregar a mi programa algo que distinga quién es. El anciano es un delincuente y el niño pues es un niño que no ha delinquido. Entonces fíjense cómo le vamos agregando variables y el algoritmo se va haciendo choncho, pero todo tiene que ver con cuestiones éticas, ¿sí? Entonces los que se dedican a la ética, los que se dedican a la filosofía, tienen que interactuar con esos programadores que van a planear ese tipo de cosas para que casi se quiten en algún momento de ahí, porque son un montón de broncas, ¿eh? Entonces por eso es que se da esta definición así aproximada de la importancia de la física. Bueno, y por último les decía, entonces, ¿qué podemos decir de las matemáticas? El compañero dice, pues es que están en todo, entonces las ubicamos en todo, pero entonces ¿son ciencia? Nos van a echar bronca los matemáticos, van a decir, ¿por qué pusiste la física aquí, la química, la biología, y las matemáticas las dejas hasta el último? Las matemáticas tienen que ir arriba. ¿Qué creen que está pasando ahí? Que en vez de ciencia son una herramienta. Ajá. Y Es que, bueno, ahí depende, porque... abrimos el debate, pidan la palabra. Por ejemplo, ahí está como que categorizando de quién es más importante y quién es menos importante. Pero pues ambos, o bueno, todos tienen, creo, me parece, la misma importancia, ¿no? O sea, sin la química, pues no hay en sí física, y sin física ni química, o sea, ambos se llevan de la mano. Y se apoyan, por ejemplo, en el desarrollo de la bomba atómica. Se ocupó física y química, ambos trabajaron de la mano. Sí, van juntos, casi. Entonces, por ejemplo, creo que no es quién es más importante, ni quién va primero, ni quién va segundo, más bien yo creo que están al parejo. Bueno, entonces pongámonos de acuerdo. ¿Qué piensan los demás? ¿Alguien más quiere participar? Pues yo siento que en ese aspecto sobre el estudio, siento que lo que es física, química y biología se centra más a diferentes factores. Por ejemplo, biológicos, por ejemplo, físicos en movimientos y todo. Y lo de las matemáticas no se puede generalizar en algo, ya que se aplica en todos esos aspectos. Para diferentes, a lo mejor, pues los átomos, si se dividen... Si se trata de sumar moléculas, Ajá. vale la regla de la suma para moléculas. Ajá. Si vas a sumar átomos, se vale la suma. En física, pues por ejemplo, la velocidad, la energía. Por ejemplo, en lo que es lo que decían en programación, hay ciertos circuitos en los que tú tienes que, varios circuitos tienes que generar entradas para pues sacar nada más como 3 y 4 para optimizar más el rendimiento de las cosas, porque si no... Bueno, entonces miren, para que quedemos ubicados y entendamos, yo siempre soy muy acostumbrado a dar similitudes, pero similitudes de la vida cotidiana. Las matemáticas son la mamá en una familia tradicional. ¿Sí saben a lo que me refiero? Es la Porque raíz. hoy... Sí, perdón. Es la raíz. Porque hoy hay diferentes relaciones de convivencia, ¿no? Pero me refiero a la familia tradicional. ¿Qué cosa hace la mamá? La mamá cuida a los niños, los lleva a la escuela, la hace de psicóloga, hace la tarea, prepara los alimentos si es que está en la casa, y si es que trabaja, aparte de que va a trabajar, tiene que regresar y preocuparse por su familia, ¿sí? Sin la mamá, en la familia tradicional, todo revienta. Entonces, eso son las matemáticas. La mamá en esta familia. Y sí es una ciencia, por supuesto, porque obedece al método científico, ¿sí? Entonces, pero no la podemos poner en este orden de prioridades, porque sería injusto.
Sería injusto para todos, entonces mejor la ponemos así. Y bueno, yo no tendría inconveniente en que si fuera hasta acá arriba. Ya hablando plata pura, no tengo ningún problema con eso, porque las matemáticas nos ayudan, son el lenguaje universal de toda la ciencia. Si tú vas a China, 2 más 2 es aquí en México y en China. Si tú vas al espacio, 2 más 2 es aquí y en el espacio. Si vas al centro de la Tierra, 2 más 2 es 4 en el centro de la Tierra. Entonces es el lenguaje universal, ¿sí? ¿Ok? ¿Queda más o menos clara la película? Bueno, con esto terminamos esta pequeña introducción y entonces nos vamos a las cosas ¿más qué? Prácticas. Ok. Bien, entonces lo primero que vamos a hablar es esto que se le llama de manera rimbombante notación científica. Así lo pone el libro, ¿eh? Eso sí no lo puse. ¿Qué cosa es la notación científica? Bueno, dice, en física frecuentemente tenemos que tratar con cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas. Por ejemplo, la rapidez de la luz, que es de, ¿cómo se lee esta cantidad? 300 millones de ¿qué? De metros por segundo. ¿Qué significa eso? Que la luz viaja a esta monstruosa velocidad, es decir, recorre 300 millones de metros en un segundo. Es una velocidad espantosamente grande, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de una cantidad grande. Luego está el contrario, dice, la tinta necesaria para ponerle el punto a la letra I en un libro de texto es de, ¿cómo se lee esta cantidad? Está en kilos. ¿Una qué? Si estuviera aquí sería una décima. Si el 1 estuviera aquí. Si está aquí, una centésima. Si estuviera aquí, una milésima. Si estuviera aquí, una 10 milésima. Si estuviera aquí, una 100 milésima. Si estuviera aquí, una millonésima. Si está aquí, se nos acaba el léxico. Podemos describir hasta acá. ¿Sí? A ver, hagan el esfuerzo los demás, porque los veo con cara de what. ¿Sí? Aquí se nos acabó el español. ¿Qué dijimos que es aquí? Décima, centésima, milésima, 10 milésima, 100 milésima, millonésima. Y aquí, ¿para qué nos metemos en bronca? Mejor vamos a usar notación científica, que no es otra cosa que las potencias de 10. Entonces esto lo puedo representar como un 1 elevado a una potencia negativa. ¿Sí? Bueno, ese era el ejemplo de números grandes, números pequeños. Vamos primero con los grandes. ¿Sí? ¿Cómo se representan? Son potencias de 10. La base es 10 y el exponente es un número entero. ¿Sí? Entonces, fíjense. 10 a la 0, ¿qué significa? 1. 10 a la 1, 10. 10 a la 2, 10 por 10. O sea, el 10 multiplicado consigo mismo, ¿cuántas veces? Tantas como indique el exponente. Aquí, ¿qué significa? 10 multiplicado consigo mismo, ¿cuántas veces? Una. Entonces, nomás es el mismo 10. Aquí, ¿qué significa? 10 multiplicado consigo mismo, ¿cuántas veces? 0 veces. Entonces, alguien podría decir, entonces es 0. ¿No? No hay nada. Entonces, por eso es la unidad. Ahorita vamos a ver por qué es la unidad. Seguimos aquí. 10 a la 4. Perdón, íbamos aquí, ¿no? 10 a la 3. ¿Qué significa? 10 multiplicado consigo mismo 3 veces y eso me da 1000. 10 a la 4 significa 10 multiplicado consigo mismo 4 veces y eso me da 10,000.
y nos quedamos en el 5, ¿no? Y así es como se trabajan las potencias de 10, positivas. ¿Ok? Entonces, quedamos de acuerdo que el 10 es la base y el exponente es el número pequeño de arriba, exponente positivo. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿Aquí? Bueno. Ahora vamos con los números pequeños. ¿Sí? Los números más pequeños que la unidad, 10 a la menos 1, es 1 sobre 10. 10 a la menos 2 es 1 sobre la multiplicación del 10 consigo mismo tantas veces como lo indica este exponente negativo. ¿Sí? Y como 10 por 10 me da 100, entonces esto es ¿un qué? En fracciones, un centésimo. Y expresado en decimal es .01. Entonces fíjense, un centésimo es .01, un décimo es .1, 10 a la menos 3, ¿qué cosa es? El 1 dividido entre el 10 multiplicado consigo mismo, ¿cuántas veces? 3. Si multiplico 3 veces 10, ¿cuánto me da? 1000. Entonces esto es 1 sobre 1000. En decimal se representa como .001, un milésimo. ¿Cuál sigue? Díganme ustedes. 10 a la menos 4, que es 1 dividido entre el 10 multiplicado 4 veces consigo mismo. ¿Cuánto me da el 10 consigo mismo 4 veces? 10.000. Entonces ¿un qué? Un 10 milésimo. En decimal, .0001. Terminamos con el 5. 10 a la menos 5. ¿Qué cosa es? 1 sobre el 10 multiplicado 5 veces consigo mismo. ¿Cuánto me da este numerote? 100.000. Entonces este es un 100 milésimo. ¿Cómo se escribe en decimal? .00001. Aquí faltaría el 6. ¿Cómo lo pondría? Ustedes díganme, a ver, ¿qué escribo aquí? 10 a la menos 6 igual ¿cuántas llevo? Ahí está. ¿Sí? Y entonces en decimal, ¿cuántos ceros después del decimal? 5, y el 1 ocupa el último lugar, ¿no? Ahí está. ¿Y cómo se dice que es? ¿Un qué? Un millonésimo. ¿Un millonésimo de qué? Esto es matemáticas y aquí le vamos a agregar lo demás. La unidad, la física. ¿Sí? Si estamos hablando de masa, entonces este es un millonésimo, estamos en kilos, un millonésimo de un kilo. Si estamos hablando de segundos, este es un ¿qué? Es un centésimo de segundo. Si estoy hablando de presión, de un pascal, este es un décimo de pascal. ¿Sí? Si estoy hablando de temperatura, grados centígrados, este es un ¿qué? Un milésimo de grados centígrados. ¿Sí? Entonces, ya nada más la física se la pegamos aquí. Dependiendo de lo que tú estés hablando. ¿Sí? ¿Está claro esto? Sí. Bueno, es muy sencillo trabajar con las potencias de 10 si recordamos dos reglas básicas. ¿Sí? ¿Cuáles son esas? ¿Puedo? ¿Ya? ¿Tomaste? Ya. Esas reglas básicas son la multiplicación y la división. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta regla de multiplicación de exponentes? ¿Sí?
Entonces, ¿qué me dice la reglita? Que si yo tengo que multiplicar dos potencias de 10, ¿cuál va a ser el resultado? Va a ser la misma, ¿cómo se llama esto? La misma base, y va a tener como exponente, ¿qué? La suma de los exponentes, porque se trata de una multiplicación, ¿sí? En donde estos pueden ser cualquier número real. ¿Cuáles son los números reales? Pues los números reales son todos los que existen en la naturaleza, ¿no? Y ahí nos vamos para atrás. ¿Cuáles son los irracionales? Los irracionales son los del pi, la raíz cuadrada de 3. Pi, Y la de la raíz cuadrada, el número de Euler es la E, no, ese es de la los raíz números cúbica de más 3. La representación por el Sí, a ver, los reales son todos, ¿no? Todo lo que se puedan imaginar. Los irracionales, ¿cómo se escribe irracionales? Creo así, una I. Son principalmente fracciones. la raíz de 2, la raíz de 3, el número pi, el número de Euler. Bueno, solo esos 4. ¿Cuál es la característica que tienen? Tienen decimales Que no se repiten. Su cadena decimal es, ¿hasta dónde llega? Hasta el infinito. Por ejemplo, si tú lo metes en una calculadora, este te va a dar 1.4142 y ya no me sé cuántos llega para allá, ¿no? Si metes este te da 3.1415 y también ya no sé. Este creo que es 2.81 y lo que sigue. Bueno, esa es la característica de los números irracionales, que son decimales infinitos, ¿sí? ¿Cuáles son los números racionales? Se representan con la letra U. Son las fracciones exactas. Por ejemplo, un medio, ¿sí? Un medio en decimal, ¿cuánto me da? 0.5, ¿sí? 1.3, un tercio, ¿cuánto me da? Se extiende hasta infinito, pero es repetitivo. Entonces este no entra como número irracional, es periódico, ¿sí? Otro ejemplo de un número racional. El menos 2 octavos, por ejemplo, que es igual a 1/4, y esto es igual a 0.25. ¿Y cuáles siguen al final? Los números enteros. ¿Cuáles son los números enteros? No tienen punto decimal, dice la compañera. ¿De qué otra forma se puede decir? negativo. Los enteros pueden ser positivos y negativos. Entonces, nos vamos de menos a más. Por ejemplo, aquí ponemos puntos suspensivos. Menos 2, menos 1, el 0, el 1, el 2, puntos suspensivos. Estos serían los números enteros. Y está un último conjunto con sentido, que son los números naturales, que son del 1 al 2, al 3, al 4, hasta infinito. Con estos son con los que estudiamos aritmética en la primaria. ¿Sí? En la secundaria nos agregan estos y estos. Aquí está la secundaria, aquí está la primaria. Y en la prepa nos la dejan caer, ¿no? Con todos estos. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces, eso es lo que significa esto. Esta